Pensemos en esto por un segundo. El 13 de marzo de 2026, los mercados financieros del mundo de repente se partieron en dos. Mientras los grandes índices, los de siempre, se iban a pique, otro sector, uno que muchos todavía miran de reojo, no solo aguantó el golpe, sino que creció. Y ojo, esto no es una teoría. Hoy vamos a reconstruir, minuto a minuto, el día en que una crisis geopolítica desató una reacción en cadena, una que podría estar cambiando para siempre lo que entendemos por dinero seguro. Quédense porque de verdad necesitan entender lo que pasó ese día. Miren la pantalla. Esto que ven es básicamente la anomalía que nos hizo investigar todo. Por un lado, pánico total en los mercados de toda la vida. El S&P 500, el Nasdaq, para abajo. Y por otro, el mismo día, con la misma presión mundial, Bitcoin y Ethereum subiendo con fuerza. ¿Cómo es posible? Bueno, en este análisis vamos a desglosar paso a paso qué provocó esta locura y lo más importante, qué nos dice sobre el futuro. Y por cierto, todo el informe con los datos crudos de este día lo pueden descargar gratis. Está en nuestro canal de Telegram, el enlace lo encuentran acá abajo en la descripción. Ahora sí, para entender esto tenemos que viajar lejos, muy lejos de Wall Street. Nuestra historia empieza justo aquí, en el Estrecho de Hormuz. Esto no es un simple pedazo de mar en el mapa. Es, literalmente, la arteria por la que respira la economía energética del mundo, un verdadero cuello de botella. Y ese día se convirtió en el epicentro de una crisis que movió los cimientos de todo el sistema financiero. Y esta fue la chispa. Estas palabras del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, no fueron una amenaza más. No. Fueron una declaración súper directa que puso al mundo entero en alerta máxima. La pregunta que se hacían todos en ese instante era, ¿qué tan grande sería el efecto dominó? Este número es la respuesta. 20%. Esa es la cantidad de petróleo del mundo que pasa por el Estrecho de Hormuz todos los días. Para que nos hagamos una idea, amenazar con bloquearlo es como amenazar con cortarle el 20% del suministro de sangre a la economía mundial. O sea, no es un problema local, es una crisis global instantánea. La reacción del mercado, como se podrán imaginar, fue inmediata y fue brutal. El precio del barril de petróleo saltó la barrera de los $100 en cuestión de horas. Y esto no solo es gasolina más cara en la estación de servicio, no. Este pico de precios despertó el miedo a un fantasma económico que casi todos creíamos que ya estaba superado. Y ese fantasma tiene un nombre que a cualquier economista le da escalofríos. Esta inflación. De repente, esta palabra se convirtió en la más temida en todas las mesas de operaciones. Y con razón, porque representa un escenario de pesadilla, una trampa económica de la que es muy, pero muy difícil salir. A ver, expliquémoslo fácil. La estanflación es la peor combinación que te puedas imaginar. Es como si la economía de un país se frena, no crece, la gente empieza a perder sus trabajos, pero al mismo tiempo, el costo de vida, la comida, la luz, todo sigue subiendo y subiendo. Es una trampa mortal para los bancos centrales. Si suben las tasas de interés para bajar la inflación, hunden más la economía. Pero si las bajan para que la economía crezca, la inflación se les va a las nubes. Un callejón sin salida. Y aquí viene lo más importante. Esta crisis no le pegó a una economía fuerte y sana. No, le pegó a una que ya estaba, como quien dice, en la cuerda floja. Los datos que teníamos de antes, como esta revisión del PIB, ya mostraban un crecimiento súper débil. Mucho peor de lo que se esperaba. Pero a la vez, el ingreso de la gente subía, lo que le echaba más leña al fuego de la inflación. Era una economía frágil, llena de contradicciones y, la verdad, muy vulnerable. Con este panorama, los bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos estaban prácticamente atados de manos. Sus comunicados ya nos decían que iban a mantener las tasas de interés altas sí o sí para pelear contra la inflación, aunque eso significara frenar la economía. Y bueno, esa fue la señal que hizo caer a la bolsa. Pero lo más loco no es por qué cayeron las acciones, sino porque otra cosa subió. A propósito, si este análisis les está sirviendo para entender mejor todo este lío, no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Seguimos. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Uno que la verdad rompió todos los manuales de finanzas, porque mientras el pánico se comía a los activos tradicionales, otro sector del mercado no solo ignoró el caos, sino que pareció que se alimentaba de él. Justo en el momento en que todo el mundo corría a vender lo que fuera riesgoso para buscar seguridad, los datos que salían del mundo de los activos digitales simplemente no tenían sentido. Mostraban una fuerza y una resistencia que nos dejó a todos con la boca abierta. Los números no mienten. Y no fue solo Bitcoin, Vimos una subida generalizada. Ethereum, Solana, hasta activos como Near Protocol, con un alza de más del 7%. Esto fue una desconexión total, absoluta con el resto del mercado. La gran pregunta es, ¿por qué?
¿Qué vieron algunos inversionistas en estos activos que no vieron en las acciones de siempre? Para entenderlo, tenemos que hablar de un concepto clave, el activo de refugio seguro. Históricamente, cuando hay crisis, el dinero grande huye a lugares como el oro, el franco suizo o los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se consideran lugares seguros para proteger el valor cuando todo lo demás está cayendo a pedazos. Y aquí es donde todo cobra sentido. El 13 de marzo de 2026, una parte importante del mercado no vio a Bitcoin y otras criptos como una apuesta riesgosa, sino todo lo contrario, lo vio como un refugio. Lo usaron para cubrirse de dos peligros al mismo tiempo, la inestabilidad política de los gobiernos y la amenaza de que la estanflación se comiera el valor de las monedas tradicionales. La famosa idea del oro digital dejó de ser teoría y pasó la prueba en el mundo real, y la pasó con éxito. Entonces, todo esto nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Lo que vimos ese día fue solo una casualidad? ¿Un evento único producto del pánico? ¿O fue el primer gran ensayo de un cambio de reglas en las finanzas globales? ¿Uno donde los activos digitales descentralizados empiezan a jugar un papel completamente nuevo? A ver, vamos a resumir los puntos clave de este análisis. Primero, todo empezó con un shock geopolítico en un punto clave para la energía mundial. Segundo, esto disparó el precio del petróleo y desató el miedo a la estanflación en una economía que ya venía débil. Y tercero, lo más importante, la respuesta del mercado a esta crisis no fue para nada pareja. Se partió en dos. Los activos tradicionales cayeron por miedo a la recesión, y los activos digitales subieron, funcionando como un seguro contra ese mismísimo miedo. Y cerramos con la pregunta que queda flotando en el aire. El 13 de marzo de 2026 podría ser recordado como un día raro, una anomalía, o podría ser recordado como el día en que las reglas del juego financiero empezaron a cambiar de verdad. La respuesta a esta pregunta podría definir cómo invertimos en la próxima década. ¿Qué creen? ¿Fue casualidad o es el inicio de algo más grande? Déjenlo en los comentarios. No se olviden de suscribirse para más análisis como este. Y recuerden que el informe completo y gratuito con todos los datos está en nuestro canal de Telegram. El enlace está en la descripción. Nos vemos en la próxima.